Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Y vamos a seguir hablando palabras de vida. Vamos a seguir lanzando palabras de vida, palabras de bendición para tu vida, para mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque nos volvemos a encontrar en este lugar tan apreciado, ¿no? Y que por mucho tiempo no nos hemos podido reunir, pero gracias al Señor que Dios, como decía el pastor recién, nunca nos ha dejado desamparados, nunca nos ha dejado. Siempre hemos tenido el alimento que nuestra alma ha necesitado. Y Dios ha usado la tecnología en este tiempo para poder los siervos de Dios acercarse a sus hogares y poder entrar en sus casas para bendecirlo con una palabra, con un devocional, con una palabra que nos ha ido nutriendo cada día. Así que no podemos decir, ay, nos han abandonado, nos han dejado. No, siempre la iglesia ha estado presente en cada uno de nosotros. Y eso nos ha servido muchísimo, porque siempre hemos estado alentados, siempre hemos estado, nos hemos sentido que nuestros pastores, nuestros siervos, han estado alimentándonos y han estado nutriendo nuestra alma. Así que le damos las gracias al Señor porque Él cumple su promesa. Él cumple su promesa y la palabra de Dios dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Así que hasta que nosotros partamos de este mundo o el Señor venga, el Señor va a estar con nosotros. Bajo cualquier circunstancia en nuestra vida, el Señor estará con nosotros. Así que damos gracias al Señor y bienvenidos a este lugar en esta tarde, los que hemos podido acercarnos a recibir palabras de vida, palabras que nutre, palabras que nos levanta, palabras que nos vivifica. Y siguiendo en esta semana, la semana pasada por la guía del Espíritu a través de nuestro apóstol, es de seguir enseñando, de seguir predicando sobre el poder de la palabra. El poder de las palabras que nosotros podemos lanzar, que podemos hablar, ¿sí? En esta tarde yo voy a compartir una palabra que yo he compartido en un devocional hace unos días atrás, ¿sí? Me pareció muy bonita la palabra y está en el Antiguo Testamento. Pero antes de ir a la palabra que voy a predicar, a mí me gusta siempre contextualizar lo que vamos a predicar, ¿sí? Y yo les voy a leer Samuel capítulo 15, versículo 22, pero no es la palabra que voy a predicar, sino como yo les decía, es contextualizar lo que vamos a hablar en esta tarde. Y dice así. Es en primera de Samuel, es el 15:22. Dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Bien. Esta sería una escritura base. El poder de Dios viene a nuestra vida ¿para qué? Para transformarnos, para cambiarnos. Y para el Espíritu, cuando viene a nuestra vida, nosotros podemos, ese poder, el poder de Dios, el Espíritu Santo, viene a nosotros para llevarnos a un ámbito espiritual, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Pero no solamente eso, sino que a partir de esa transformación que Dios hace, la podemos ver a través de las palabras. Cómo el Espíritu Santo, la transformación comienza a cambiar nuestro lenguaje, porque dice en la palabra de Dios que Dios nos ha traído, nos ha sacado de un reino de tinieblas y nos ha traído ¿a qué? A un mundo, a un reino espiritual. En este reino espiritual, en el reino de Dios, hay un lenguaje distinto, todo es distinto. La manera de pensar, la manera de hablar, el lenguaje, todo es distinto, es un reino totalmente distinto. Amén. Bueno, entonces nosotros comenzamos a cambiar ese lenguaje.
lenguaje, esa manera de hablar que nosotros teníamos. Y nunca nosotros tenemos que olvidar que un día alguien nos puso a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, para que se produjera ese encuentro que, como le pasó a Saúl, ¿cierto? Ese encuentro en la cual fue el propósito de Dios. Porque nosotros de pronto no hemos empezado a creer en Dios porque sí, porque se nos iluminó la lamparita. Siempre debe haber alguien que nos acerque y Dios nos lleva a ese encuentro para poder recibir esa palabra de Dios, esa palabra que nos cambia, esa palabra que nos transforma, y es el Espíritu Santo de Dios. Y como le pasó a Saúl, ¿cierto? Y como vemos que a través del tiempo, si nosotros vemos la historia de Saúl, y a veces nosotros nos pasa, ¿no? De que cómo nos vamos olvidando de ese encuentro, cómo nos vamos olvidando a través del tiempo de que Dios nos puso en ese lugar, ¿cierto? En el lugar que estamos ahora. Y nos olvidamos nosotros que alguien nos predicó y que nos creemos a veces la película de que somos como el Saúl, que es el rey, que nadie puede mandarlo, que nadie podía decirle lo contrario, y muchas veces a nosotros también, y empezamos a minimizar y empezamos a pasar por encima de nuestros pastores, a pasar por encima de nuestros líderes. Empezamos y hacemos y cometemos el mismo error que cometió Saúl. Amén. De minimizar y empezar a mirar en menos. Y eso es lo que le pasó a él. Y sabe que lo más terrible de todo, podemos llegar a cumplir y a esa promesa que Dios nos dio, ¿cierto? Como le pasó a Saúl. Pero ¿sabe qué? Y lo podemos comparar, ¿sabe qué? Lo podemos comparar cuando nosotros podemos partir en un auto, a una cuesta, pasamos la cuesta, y juntos al pasar la cuesta se nos queda sin combustible. Ya no podemos pasar al otro lado. Por más impulso que tengamos, el viaje se terminó ahí. Nos quedamos sin combustible. Y así pasa en el reino de Dios. Que a veces, cuando ya cumplimos, cuando ya llegamos a ese propósito, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de venir a la iglesia, nos olvidamos de leer la palabra de Dios y nos olvidamos de obedecer a Dios. Y qué triste, ¿no? Qué triste llegar a cumplir algo y que después Dios nos pierda la confianza. Porque a Saúl no dejó de ser rey. Él no dejó de ser rey, pero Dios le perdió la confianza. Dios le quitó la confianza. Qué terrible, ¿no? Y no nos va a dejar que estemos en los lugares que hemos alcanzado. Pero qué terrible que cuando nosotros podemos sentir que Dios ya no confía en nosotros. Y esto le pasó a Saúl. Saúl dejó de juntarse con las personas que hablaban de parte de Dios. Y a eso quiero llegar en esta tarde. Que a veces nosotros perdemos la visión cuando nosotros dejamos de juntarnos con las personas que profetizan en este lugar. Amén. Y vamos a buscar ahora Samuel, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 10 al 12. Mientras, un poquito más atrás de lo que recién he leído. El collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Amén.
Bueno, cuando Dios te transforma, lo primero que Él tiene que cambiar es nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje. Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 13, en ese capítulo donde habla tan magistralmente y tan hermosa y bella palabra que habla del amor. Allí al terminar, ¿cierto? Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Amén. Pero yo ya cuando fui hombre, dejé de ser niño. ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? En verdad, un niño piensa cuando va a hablar, el niño larga lo que sea, dice como sea. El niño no juzga. Primero habla el niño, habla lo que tiene en el corazón, habla lo que sea, dice lo que sea. Él no va a juzgar porque no sabe. Él no lo piensa lo que va a hablar. Pero dice Pablo, bueno, ya pasó un tiempo, ¿cierto? Ya fui hombre, ya hemos madurado, porque eso sería en los albores de nuestro caminar en el Señor, ¿cierto? Que a veces no pensamos, pero dice que yo ya fui hombre, ya hemos madurado. Entonces, una persona que ha madurado, ¿qué es lo que hace? Primero, juzga. Primero tiene que juzgar, ver en qué ámbito espiritual está, en qué lugar está. Voy a decir tal cosa, voy a pensar, voy a decir, voy a alargar esto que tengo acá, algo que tenga rabia, tengo todos los argumentos para hablar y voy a juzgar primero. Voy a pensar en qué ámbito espiritual estoy, en qué lugar estoy para hablar. ¿Ven que algunas personas que se quedan calladitas y no hablan nada, no dicen nada? Eso es sabiduría, eso es madurez espiritual. No es porque no tengamos, muchas veces tenemos argumentos, tenemos la razón, pero primero tenemos que juzgar el tiempo donde estamos, el lugar donde estamos, si lo que vamos a decir no va a caer bien. Y a veces largamos las palabras y a veces así, juzgamos. Y hablamos como los niños, pero dice, cuando ya nosotros hemos adquirido la madurez, tenemos que juzgar. Después tenemos que pensar, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? No voy a hacer cosas que yo haga algo, lance una palabra que te voy a marcar toda la vida. Yo he escuchado, hermanos, en el consejo, muchas veces, hermanos, y a unos niños que recuerdan cosas que se les han dicho cuando eran niños. Y no han podido olvidar porque marcaron su vida una palabra que los ha maldecido. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, cuando les hemos estado enseñando y no aprendían, le decíamos que eran unos burros, que eran unos inservibles, que no sabían nada? ¿Y cuántas veces a nuestros hijos le hemos dicho que son unos vagos, que son unos inservibles, que no sirven para nada? ¿Cuántas veces? Y no hemos juzgado, no hemos pensado antes de hablar. Por eso dice que el maduro tiene que primero juzgar y después pensar y recién hablar. Por eso estamos hablando en este tiempo del poder de la palabra, porque una palabra te puede matar. Puede matar a una persona espiritualmente y puede matarla físicamente. ¿Cuántas personas se han matado por algo que han dicho? Hace un tiempo atrás escuchaba una noticia que alguien se había suicidado porque había dicho algo que era una calumnia, lo habían etiquetado de algo que no era y no tuvo mejor idea que ir y matarse, suicidarse. ¿Y cuántos suicidios, cuántos homicidios nosotros hacemos a través de las palabras que lanzamos? ¿Cómo será que tan importante que es para el Espíritu, para Dios en este tiempo, que lleva 2 semanas, y empecemos a meditar por qué el Espíritu nos está volviendo otra vez a hablar de lo mismo? Pero ya dijeron lo mismo. No importa, es necesario que se tiene que grabar en nosotros que Dios nos ha puesto una boca, una lengua, pero para hablar bendición. De nuestra boca, hermano, no puede salir agua
amarga y agua de dulce. Somos una fuente. Dios cambió esta fuente. Es una fuente para bendecir. Por eso es necesario que nosotros empecemos a madurar. No hablemos como niños. Ya eso quedó atrás. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es, cuando viene a nuestra vida, dice que viene con poder. Viene para cambiar. Viene para transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros lenguajes. ¿Por qué conoce la gente que usted es distinto a los demás? ¿Por la forma que viste? ¿Por la forma que habla? ¿Por la forma que hablamos? Si tú quieres que Dios cumpla su promesa y haga cosas grandes en tu vida, lo primero que tienes que corregir es tu lenguaje, es tu manera de hablar. Y dice, le voy a recordar el día, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Cuando entramos a un lugar nosotros, cuando entramos al ministerio, nosotros empezamos a hablar diferente. Cuando venimos acá, cuando nos hemos convertido, llegamos a este lugar y empezamos a hablar distinto. No es que la gente dice, allá se fueron a los arébanos. Allá dice, ahora andan como los arébanos. Allá nos han cambiado, allá les han lavado el cerebro, porque entramos a un lugar donde se habla distinto a la manera que nosotros acostumbrábamos a hablar y escuchar en el mundo. Nos unimos a la compañía de gente que está profetizando y hablando palabras de bendición, palabras de edificación para nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y comienzas a hablar diferente. Y te unes al grupo. Te unes al grupo que está hablando de bendición, que está hablando diferente a lo que habla el mundo. Llegas a este lugar para hablar diferente, para cambiar tu vida, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu lenguaje, hermano. No importa que te digan, allá te van a revelar, me decían a mí. Allá te van a cambiar, sí, gloria a Dios, sí. Venimos a este lugar y nos hemos unido a este lugar para que nosotros empecemos a experimentar cambio. Y el primer cambio que experimentamos es el modo, la manera de hablar, el cambio de lenguaje en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos, el 11 dice, y aconteció cuando estaban los que conocían antes, vieron que profetizaban por los profetas, y el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también es de los profetas. Gloria a Dios. Y así pasa cuando ustedes en su casa, en el barrio donde viven, empiezan a preguntar en sus círculos de amigos también, ¿qué le ha sucedido a la Gaby? ¿Qué le ha sucedido a Rolly? ¿Qué le ha sucedido a Cristina? ¿Qué le ha sucedido a fulano y a tal? ¿Qué le ha pasado? ¿Está yendo a la iglesia los arenos? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Está yendo a algún lado? Están yendo a una iglesia, evidentemente. ¿Qué le ha sucedido? Le han lavado el cerebro. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás yendo? Y empieza a preguntar, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué te ha pasado? Ya no vienes con nosotros, ya no hablas, ya no sales con nosotros. Algo está pasando en tu vida. Y la gente preguntaba por el cambio que había en Saúl. Ya Saúl no era el que andaba buscando las joyas que se le habían perdido. Ya él empezaba a hablar y a profetizar y a identificarse con esa compañía de hombres que hablaban distinto al pueblo. Y el pueblo se había dado cuenta. Y así pasa en nuestra vida. ¿Acaso la gente no se da cuenta? ¿Ustedes creen que no se da cuenta? Si la gente no se ha dado cuenta que tú empezaste una transformación, es porque no has cambiado. Porque tu lenguaje todavía no ha cambiado.
Pero cuando te empiezas a despegar de la manera de hablar del mundo, la manera de pensar del mundo, la gente empieza a pensar y a preguntarse, ¿dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Estás yendo a la iglesia de tal? Bueno, acá la única iglesia que hay es la iglesia de los Arevalos. Está yendo a la iglesia de los Arevalos. Algo está pasando en nosotros. Algo está transformando. Las palabras nos están transformando. Y eso es bueno. Porque eso habla bien del Evangelio, habla bien del lugar donde nosotros vamos, al lugar donde nosotros nos identificamos. Eso habla bien a nosotros. Por eso viene poder a nuestra vida. Empieza esa transformación, empieza ese cambio, que la gente se queda maravillada de ver cómo empezamos a cambiar, cómo empezamos nosotros a transformar también los lugares. Y fíjese que hay una el cambio de hablar, la transformación, la forma de hablar. Vamos a recordar lo que pasó en el Pentecostés, ¿cierto? En el Pentecostés dice que llegaron gentes de distintos lugares del mundo. Eran partos, eran medos, eran griegos, atenienses, que llegaron al lugar, a la fiesta del Pentecostés. Dice que vino el Espíritu Santo en fuego y fueron todos, dice, llenos del Espíritu y empezaron a hablar distintas lenguas. ¿Sí? No eran lenguas angelicales que vinieron a los que estaban allí reunidos. Eran lenguas, eran idiomas. Y empezaron a predicar y a hablar en el idioma que estaban ellos allí. ¿Para qué? Para propagar el Evangelio. Dios aprovechó ese momento que había tanta gente para hablar del Evangelio, para que se propagase la palabra de Dios. Pero también un evento en el Antiguo Testamento que habla de la torre de Babel, cuando dice que los hombres querían darse un nombre propio, querían llegar al cielo. No había nada que los podía desistir. Dice que Dios descendió. Y Dios dice que Dios confundió las lenguas. Porque cuando las lenguas se unen, hermano, cuando nosotros nos unimos en un solo pensamiento, en una sola forma de hablar, no hay nada que nos pueda hacer desistir. Entonces Dios tenía que hacernos desistir de lo que ellos estaban haciendo. Y dice que vino confusión de lengua. Era la única manera que los podían separar. Si alguien te quiere separar, va a empezar a hablar un lenguaje distinto. Pero cuando nosotros hablamos acá en la iglesia, hablamos de unión porque hablamos una sola cosa. La unidad nos lleva a hablar lo mismo, a profetizar lo mismo. Gloria a Dios. Empiezas a hablar cosas diferentes. Y eso pasa, ¿saben qué? También en los matrimonios. Eso es muy común. Hablar en el matrimonio tiene que hablar lo mismo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña, ¿cierto? Y yo quería ir a un lado, yo quería algo. Después mi hermana Sara, ¿sabe? Íbamos a hacer un lado y me decía mi mamá, vaya, pregúntele a mi papá. Si tu papá le da permiso, íbamos a mi papá y mi papá decía, vaya a pedir el permiso a su mamá. Porque sé que los hijos siempre están buscando una división. Que alguno de los dos diga distinto. Si alguno de los dos decía no, o decía sí, y no. Si alguno de los dos decía que no, ¿sabe qué? Nosotros tomamos ese sí para ir. Porque los hijos van a buscar eso. Que dividirnos, que los padres digan cosas distintas. En cambio, ¿sabe qué? Cuando nuestros hijos van y dicen, nos piden el permiso, tenemos que decir nosotros, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá, tu papá? ¿Te dio permiso? Para estar de acuerdo, para hablar una misma cosa. Amén. Gloria a Dios. Y generalmente cuando nosotros
empezamos a escuchar. Acá, mire, dice, Saúl también entre los profetas, como a cuestionar, a preguntar, ¿cómo es esto? A cuestionar y a poner duda de que realmente nosotros hay un cambio en nosotros. Empiezan a cuestionarnos y nosotros tenemos que creer a lo que Dios dijo de nosotros, y a creer y a defender el lugar donde nosotros estamos. Amén. El problema es justamente cuando nosotros empezamos a hablar distinto, cuando empiezan los cuestionamientos. Y a veces nosotros prestamos oído a lo que nosotros, a lo que la gente dice, y empezamos a poner duda en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque la gente nos va a cuestionar. No hay nada más grande que cuestionar. Nosotros podemos estar firmes, pero siempre va a venir alguien a poner duda. Y a veces no decir las cosas diferentes, sino solamente a cuestionar. Tal cosa. Y cuando entra la duda de nosotros, empezamos a soltar lo que Dios nos ha dado, a soltar la promesa, a soltar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y en el versículo 12 dice, fíjate dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos por esta causa? Alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y fíjese que nadie la semeó. ¡Ay, qué bueno! Saúl entre los profetas, gloria a Dios. Saúl, el hijo de ese hombre, ha cambiado, su vida ha transformado. Nadie aseveró nada. Todos cuestionaron, pero ¿cómo puede ser que el hijo de tal esté allí entre esos profetas? ¿Cómo puede ser? Empezaron a cuestionar, y cuando te empiezan a cuestionar, empieza a entrarte la duda en tu vida. Empiezas a dudar, y cuando nosotros dudamos, cuando entra la duda, desobedecemos y largamos y soltamos lo que Dios tiene para nosotros. Promesas, propósitos grandes que Dios tiene para nosotros. Siempre tenemos que nosotros pensar de que nunca el mundo o la gente nos va a apoyar. Siempre va a haber alguien que va a estar dudando, que nos va a hacer dudar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido proyectos? Dios nos ha dicho cosas y hemos contado. Y ¿sabe qué? Han venido la contrariedad y entonces nosotros hemos soltado esa promesa. Se desapareció. ¿Por qué? Porque hablamos, en ese momento hemos hablado diferente. Nos hemos identificado con aquellos que nos traían en las dudas y que nos cuestionaban si realmente iba a poder ser lo que íbamos a hacer y lo que íbamos a emprender. Y sobre todo en este tiempo, ¿cuántas veces el apóstol nos ha dicho que venía un tiempo difícil? Que venía un tiempo en la cual iba a haber una crisis grande, pero Dios sabe qué. Bueno, pero también emprendan. Ustedes también estén invirtiendo. Y yo les puedo decir que en este tiempo de crisis, muchos hermanos han sido sumamente y grandemente bendecidos en este tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra, creyeron a la promesa de Dios. Aunque venían cuestionamientos, ¿tú crees que en este tiempo en la Argentina, mira cómo está la devastación que hay, las crisis económicas que hay en todo el mundo? ¿Crees que vas a poder salir adelante? ¿Puedes que vas a llevar a cabo esa pequeña, esa mini empresa que estás por hacer? ¿Tú crees que te va a poder prosperar? Mira lo que está pasando, cómo las economías están cayendo.
Vienen a cuestionarte, hermano, vienen a meterte la duda, pero tú tienes que creer a Dios, tienes que creer a aquel que te lanzó una palabra profética, una palabra de bendición, y tienes que creer que te has unido al cuerpo y a la compañía de profetas que están hablando bendición para tu vida, bendición para tu familia, bendición para la Argentina, hermana. Creer que en la Argentina, a pesar de las crisis que hay, es un pueblo bendecido, es un pueblo de oportunidades, y no estoy hablando desde el punto de vista político, hermano. No me importa la política, me importa lo que Dios ha dicho para este lugar, me importa lo que Dios ha dicho para tu vida. Esa es la manera que tú tienes que hablar. Cuando empezamos a hablar diferente, cuando empezamos a hablar como el mundo habla, hermano, comenzamos a dividirnos y comenzamos a soltar la promesa que Dios ha dado. Tú tienes que creer a lo que Dios te dice. Tú tienes que unirte a la compañía, a la gente que profetiza en este lugar y decir amén. Gloria a Dios. No importa que caigan las economías en este mundo, no importa que se lleven 40 días, 90 días, lo que sea, pero yo sé lo que Dios ha dicho para tu vida. Y a veces nos unimos a la duda, a veces al cuestionamiento. Tú crees que vas a poder. Este es un momento en el cual empezamos a soltar la promesa de Dios. Y hay promesas grandes. No importa el tiempo que viva, no importa que no haya el mundo abajo, no importa la pandemia. Dios te ha dado una palabra y Dios la va a cumplir. Gloria a Dios. Y tiempo aún más difícil, es necesario, es menester unirnos a lo que está hablando de parte de Dios, a lo que te está enseñando, a lo que te está impartiendo, la visión que Dios tiene para este tiempo, para tu vida, para la iglesia, para nuestro país. Pero es creer que somos un pueblo que está en victoria, que somos vencedores. Y no hay mejor profeta, hermano, que haya levantado Dios para tu casa que tú mismo. Tú tienes que profetizar sobre tus hijos, tú tienes que profetizar sobre tu casa, sobre tu familia. Comienza a levantarte como ese profeta de Dios, a profetizar, a lanzar palabras de vida, palabras de bendición sobre tu casa, palabras de bendición sobre tu familia. Porque el problema cuando nos empezamos a dividir, hermano, eso es lo que el diablo quiere, dividirnos. Cuando hablamos diferente, se produce la división. En los matrimonios, las parejas, comienzan hablando de boda, comienzan hablando de una luna de miel, y después empiezan las diferencias, que no nos llevamos bien, se terminó el plan, se terminó las promesas, se terminó todo lo que planeaste, lo que programaste. ¿Cuántas veces, hermano? Que el mundo, porque hay que tener en cuenta que el mundo quiere, no va a venir a tu vida a decirte cosas distintas, te va a venir a cuestionar, a meterte una duda, porque sabe que cuando mete una duda, te va a hacer perder el rumbo. Vas a soltar la palabra, la bendición de tu vida, porque vas a desobedecer. Tenemos que tener una sola voz escuchando, el oído para escuchar lo que el Espíritu te habla en la iglesia. Los domingos cuando vienen, el día lunes, el día martes, el día miércoles, está el Señor hablando a través de un devocional, a través de una palabra, a través de una oración. Dios te está hablando. Y es menester que empecemos a abrir nuestros ojos, porque cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu te despierta tu sentido, despierta tu espíritu, para que comiences a ver, para que comiences a percibir, a sentir el mundo espiritual. Pasa que estamos aletargados, hermanos, nos hemos quedado sentados en el sillón de la comodidad, del confort, lo hemos buscado. 90 días que hemos estado en nuestra casa, muchos han buscado, pero Él está haciendo cosas. Tienes que aletargarte, tienes que salir de ese invierno espiritual rápidamente, prontamente, hermano. Dios tiene cosas grandes, cuando después pase esto, tiene cosas aún mayores. Únete ahora, únete a la iglesia, únete a los que hablan de Dios. Habla
oran y profetizan de parte de Dios, únete a esta compañía. Si ya has visto que hay cambios en tu vida, si has visto que las promesas comienzan a venir cuando tú te unes a alguien que está hablando, que te está bendiciendo, también damos. Es el tiempo de aferrarnos, es el tiempo de buscar, es el tiempo de obedecer, es el tiempo de estar bien alertos, bien despiertos, para entender lo que viene a la iglesia, hermano. Esos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Son los últimos tiempos. Es necesario. ¿Por qué creen que el tiempo pasa tan rápidamente? Es por causa nuestra. Los tiempos vienen, los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Dios tiene un propósito en tu vida y Él lo va a cumplir. Pero solamente escucha una sola voz. Escucha la voz de tu pastor, que Él te va a guiar. Escucha a aquellos que hablan de parte de Dios, aquellos que te van a llevar a la victoria, aquellos que te van a llevar al cumplimiento de tus propósitos, aquellos que están hablándote, aquellos que te están guiando. Es necesario que nosotros dejemos los cuestionamientos, dejemos las quejas, dejemos de murmurar, dejemos de quejarnos y unámonos a una sola voz. Cuando el pueblo de Dios se une, surgen cosas grandes. Por eso el enemigo sabe que en la unión está la fuerza. Por eso él trata de meter dudas, de cuestionarte, de meter montonazos de razonamientos humanos para dividirnos. Y así hace, como hace en la iglesia, lo hace en los hogares, lo hace en los matrimonios. Dividirnos. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Pasamos tiempos muy difíciles. Que Dios nos ayude y que podamos rápidamente salir de este letargo, salir de este invierno espiritual que muchos están. ¿Y saben qué dolor, hermano? Cuando me llaman y me dicen, hermana, yo no quiero que pase esta cuarentena. Yo no quiero que pase porque no quiero volver a la iglesia. ¿Qué me está pasando, pastora? Y yo estoy sirviendo al Señor, pero yo no quiero que pase, no sé qué me está pasando. Tenemos que empezar a rever y poner los pies sobre la tierra y saber dónde estamos. ¿Cómo estamos cimentados, hermano? Es la palabra de Dios. No hay otra forma de salir de la religiosidad, de las dudas, sino es por la palabra de Dios. El cambio, la transformación en nosotros viene por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos va a ayudar? A enseñar, a hablar palabra de bendición. Es la palabra de Dios, no es la forma. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar a hablar palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de vida, hermanos. Es la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a las raíces, volvamos a la palabra, porque nuestro espíritu, hermano, tiene que despertarse, se tiene que despertar, hermano, se tiene que despertar, y en esta tarde se va a despertar tu espíritu, se va a despertar. Yo lanzo palabras de vida, yo lanzo una palabra que va a despertar de esta tarde, te va a despertar de ese alertamiento, te va a despertar de ese sueño, te va a despertar, hermanas y hermanos, de ese invierno espiritual en la cual estás pasando. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo te está ministrando en esta hora, el Espíritu Santo está llenando. Llena Espíritu Santo en esta hora, que esta palabra, Señor, sea una palabra que venga a imprimirse en tu alma, que esta palabra te dé victoria, que esta palabra te dé aliento, que te dé vida a tu vida. Comienza a orar, Espíritu Santo, ponte de pie, comienza a orar, Espíritu Santo, ahora, ministra Espíritu de Dios.